Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Raúl Picazo Cecilio, un experto, un extraordinario cirujano ortopedista con especialidad en cirugía articular y artroscopía de columna vertebral. Dirán, ¿qué es eso? Hemos hablado en algunas ocasiones sobre la cirugía de mínima invasión y es eso, pero vamos a hablar de hernias de disco, doc, y después también cómo se resuelven con la cirugía de mínima invasión. Me da muchísimo gusto recibirte. Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí para poder ayudar a la información Claro, general. ayudar a tanta gente. Así ¿Qué es las hernias de disco? Yo quisiera que tú como experto nos digas qué tan frecuentes son, porque, híjole, como que cada quien de repente tiene algún problema de columna, yo creo que tengo una hernia de disco. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se da? Bueno, en general el dolor lumbar, que es una de las características básicas de la hernia de disco, se presenta en una gran frecuencia en la población mundial general. Estamos hablando entre un 80 y 90% de la población mundial puede en algún momento de su vida tener un episodio de dolor. Sí, como lumbalgia, o sea, dolor bajo de espalda, también de cuello. Exactamente, y eso está condicionando no solamente en la clínica de la manifestación de dolor, sino procesos que empiezan a enfermar los discos. ¿Qué son los discos? Bueno, los discos son unos cojinetes, llamámoslos así, en un término entendible, que están entre los cuerpos vertebrales. Entre cada uno de ellos existe uno. Entre cada vértebra está dividida por un disco. Exactamente. Y este disco tiene la cualidad de ser un amortiguador y distribuidor de la carga y el movimiento. La columna tiene la característica de tener un movimiento segmentario, es decir, cada conjunto de dos vértebras y un disco se mueve en forma independiente o puede moverse, y la suma de todos hace la gran elasticidad que podemos encontrar en personas que tienen esta capacidad física. Pero igualmente, en la medida que va pasando el tiempo y que el disco empieza a sufrir un proceso de enfermedad, empieza a hacerse rígido, y esa elasticidad, que es una característica básica del disco, empieza a perderse. ¿Se deshidrata? Se empieza a perder exactamente eso. El agua, que es una de las componentes más importantes del disco, empieza a perderse y empieza a presentarse un proceso que en términos generales los médicos lo denominamos como degenerativo. Cuando las personas escuchan, en las personas en general que no son médicos, degenerativo, se encienden todas las luces, se empiezan las alarmas a funcionar y se siente que es algo realmente muy complicado de ver y de tratar. Sin embargo, bueno, si lo vemos en el sentido estricto, el proceso degenerativo es, podríamos utilizar un comparativo en donde es la medición de la edad de un tejido y el aspecto o característica física. Es decir, si nosotros tenemos cronológicamente 30 años y tenemos una enfermedad de un disco, podríamos decir que ese disco tiene muchos más años que los que tenemos nosotros y que tiene físicamente un aspecto más deteriorado que nuestro aspecto físico. Y eso se da por el estilo de vida, por la falta de ejercicio, por el sobrepeso y por otras cosas, Exactamente. Muchos de los problemas de disco, el procesos degenerativos, se presentan, bueno, básicamente por los dos extremos. El extremo de mucha actividad o el extremo de muy poca actividad. El extremo de mucha actividad son actividades físicas, deportivas o de trabajo que someten al individuo a una gran carga en la zona de mayor esfuerzo, que puede ser la lumbar o la cervical. Pero igualmente la columna torácica puede ser afectada por los cambios degenerativos o hernias de disco. A ver, aquí lo importante es de que si esto es algo tan común, Doc, o sea, los problemas de columna yo creo que es de las causas principales de consulta que llegan a usted, ¿no? Como especialista. Y hay ya nuevas tendencias para el tratamiento de los problemas de columna. Hablo de los tratamientos quirúrgicos. Digo, los tratamientos conservadores o fisioterapia, ahí sí soy, ahí sí pregúntenme. Pero hablando ya de los tratamientos quirúrgicos, antes se tenía como el temor de es que me van a abrir toda la columna, ¿no? Y la fibrosis o todo el cortar los músculos nos afecta. Entonces, en el momento que se hace de forma de mínima invasión, pues cambia totalmente el manejo, ¿no? Exactamente. La visión de mínima invasión no solamente es el agredir directamente al disco a través de un instrumento cortante, sino es una escalera de tratamiento en el cual, como bien lo dices, la terapia
conservadora, es decir, no operaciones, mediante terapia física, medicamentos, cambio de estilo de vida y una serie de medidas higiénicas para mejorar la función de la columna, hacen que un gran porcentaje de estas enfermedades o de estos procesos degenerativos del disco se resuelvan clínicamente. No significa que el disco va a sanar. No significa que se va a quitar una hernia. Claro. Pero sí significa que el proceso va a estabilizarse y equilibrarse de tal forma que no tenga manifestaciones clínicas de dolor. Pero ahí sigue la hernia. Pero ahí sigue la hernia. Eso es importante. O sea, está quitándose la sintomatología porque se desinflama y eso es parte de mi chamba. Exactamente. Como rehabilitadora. Pero sigue ahí. Y si es algo que va a estar dando lata. Y si seguimos en el avance ascendente de esta escalera de tratamiento, los siguientes tratamientos son mínimamente invasivos, en donde a través de una aguja bajo control de rayos X podemos acceder al disco e inyectar una serie de sustancias que pueden ayudar o que pueden hacer que ese proceso de deshidratación del disco se genere más rápido, se establezca una rigidez mayor y estabilice la función del disco. Asimismo, el disco tiene una gran cantidad de fibras nerviosas que producen y transmiten dolor. Claro. De esa forma es como tenemos dolor. Parte no solamente de la compresión que puede haber a través de los grandes nervios que salen de cada lado de la columna, sino los nervios que están integrados dentro del disco. O sea, esos también producen dolor. Y eso se puede también hacer con procedimientos de mínima invasión. Exactamente. Entonces, la mínima invasión a través de una aguja en donde se inyecta una sustancia antiinflamatoria, donde se inyecta un producto que es controversial en su uso, que es el uso de factores de crecimiento, o sea, el concentrado de plaquetas, que eso va a ayudar en una gran parte de pacientes. ¿Por qué me dice que es controversial? Ahorita lo vemos al regreso de una pausa. ¿Va? Mucho gusto. Regresamos, no se vaya, volvemos en un momento. Bien y saludable, con el gusto de estar entrevistando al doctor Raúl Picasso Cecilio, un extraordinario cirujano ortopedista con especialidad en cirugía articular. Y comentábamos, doctor Picasso, qué bonito apellido, me encanta, que ahorita las cosas han cambiado, o sea, hay como escalones, si ustedes lo deciden. Hay pacientes que son candidatos a cirugía, como podríamos decir, a cirugía abierta o a cirugía de mínima invasión, no todos, pero la recuperación es mucho más rápida, el dolor es menor. Usted platíqueme de los beneficios. Bueno, la cirugía de mínima invasión en todas las áreas de la medicina ha cambiado y revolucionado la forma de ver y tratar las enfermedades y problemas. En la columna no pasa por alto esto. Sí. El hacer una cirugía de disco a través de este sistema endoscópico, que es un sistema a través de un portal solamente, o dos en algunas tendencias, pero básicamente el que yo utilizo es un portal, y ese portal accede directamente al disco. O sea, uno. Uno nada más. O sea, un hoyito. Exactamente. ¿De cuánto? De 3 o 4 milímetros. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y por ahí entra un tubo que contiene una cámara, que contiene un sistema de aspiración y un tubo por el cual penetra un instrumento para hacer el tratamiento. En todo, en esos 4 milímetros, imagínense la calidad de las cámaras y cómo no se lastiman y se cortan los músculos, ¿no? Que ese es un grave problema. Exactamente. Uno de los problemas de la cirugía de columna es precisamente desinsertar el músculo del hueso. Lo que hace el sistema endoscópico es solamente separar el músculo a través de una muy pequeña incisión. Sí. No altera el sistema de fijación del músculo, no altera el sistema neurológico del músculo, la sensibilidad y nervios, la propiocepción, es decir, la sensación de espacio, y entonces eso hace que el paciente se recupere más rápido. Pero no solamente eso, que quizá en términos generales, el que se recupere más rápido no significa lo más importante. Lo más importante es que la columna no pierda estabilidad. Que eso es exacto. Y una pregunta, Doc. Esto, no es nuevo en México, pero solo algunos cirujanos lo hacen, porque necesita un adiestramiento especial. Entonces, nada más mucho ojo con eso, ¿no? Exactamente. Sí, esta es una curva de aprendizaje no fácil. Es una curva de aprendizaje que... Bueno, usted ya lleva años, ¿qué le digo? Debe tener una muy buena experiencia en cirugía de columna para hacer cirugía endoscópica. En un concepto no solamente teórico, sino práctico. Claro. Y eso hace que se pueda ser factible y accesible a todo tipo de pacientes. Eso es lo importante. Doctor, lo encontramos en el Hospital Ángeles del Pedregal. Exactamente. 5449-5500. El doctor Raúl Picasso. No se les olvida el nombre. Picasso.
¿Verdad que no? Doctor, cualquier duda que le llamen a su consultorio, por favor, para si tienen cualquier tipo de patología en columna que pueda ser tratado y que lo decide usted como especialista con cirugía de mínima invasión. Así es. Y le agradezco muchísimo que haya venido y que me haya dado el honor de compartir el micrófono. Es un placer, Ethel, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir una parte del conocimiento. Y es lo que necesitamos, mucho conocimiento de los expertos. Gracias, Doc. Gracias. Yo lo dejo en la segunda emisión de Imagen Informativa. Esto fue Bien y Saludable. Y le pido un favor, cuídese.